grabación por el tema de la suspensión de las actividades presenciales con el tema de lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Por el tema de la contaminación que hay, a pesar de que hoy día sí tuvimos un poco de lluvia, gracias a Dios, pero aún estábamos con las actividades virtuales. Por ese motivo, el taller está siendo iniciado de manera virtual. Bien, sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestro pequeño taller. El taller está planificado que tenga una duración de 4 encuentros. Vamos a ver si estos 4 encuentros nos alcanzan, si no vamos a ver tal vez de poder por ahí aumentar un encuentro o dos que sirvan para consulta. La idea es poderles mostrar las herramientas que vamos a utilizar, aprender un poco, vamos a intentar desde hoy día ya empezar a trabajar con un poco de código. Les compartí una carpeta virtual con algunos ejemplos, ahí voy a ir subiendo, vamos a ir subiendo el material, contenido, para que ustedes puedan descargarlo y puedan guardarlo para consulta. Nuevamente, dentro de un momento voy a compartir los enlaces para que los que recién se unieron al grupo puedan acceder a él. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Ingeniero, Diga, me adelante. imagino que al menos en el lugar de trabajo donde vamos a trabajar, que es obviamente con Python y con un IDE, va a ser necesario hacer unas instalaciones después. Sí, correcto. Voy a justamente parte de la presentación de hoy día, es de poder instalar, tener la idea de todas las herramientas que vamos a necesitar, ver de dónde podemos descargar todo el material y así poder tener todo listo para arrancar en la próxima clase, en nuestro próximo encuentro, poder arrancar ya con el nivel práctico. Está bien. Gracias. ¿Listo? Bien. Si no hay más preguntas, por favor les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que me confirmen si pueden verla. Se ve, se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, tenemos análisis de datos con SQL y Python. Hoy día vamos a empezar viendo sobre todo lo que son las herramientas, el entorno de desarrollo y herramientas con Python. La idea es poder hacer el curso lo más práctico posible, a pesar de que inicialmente necesitamos ver algunos conceptos. Muchos de estos conceptos ya se los conoce, me imagino, y por lo que veo de los que van ingresando, son personas que han estado ya con experiencia en manejo de un poco de desarrollo, etcétera. Si alguien de los presentes tiene alguna duda, le falta algo sobre esto, por favor, háganmelo saber para que yo pueda atender las necesidades. Como se dijo que el curso era nivel básico, entonces puede que hayan algunas personas que no tengan mucho conocimiento. Por eso también estoy empezando con conceptos muy básicos para que todos podamos estar al mismo nivel y podamos hablar el mismo idioma respecto a estos elementos. Ya para los que ya manejan todo esto, les pido disculpas y comprensión para podernos nivelar. Bien, entonces, el contenido tentativo de lo que vamos a ver es un poco la introducción a análisis de datos, nuestra configuración del entorno de trabajo, ver todo lo que necesitamos, las herramientas necesarias, ver algunas configuraciones básicas que la mayoría también les vamos a compartirles videos, pequeños tutoriales, para que ustedes puedan consultar y puedan tener a disponibilidad toda la información. De tal modo, siempre está el grupo que hemos abierto de WhatsApp para poder hacer consultas y cualquier inconveniente o duda que exista pueden hacernosla llegar, por favor. Está la introducción a Python para el análisis de datos, que lo vamos a ver directamente con casos prácticos, la visualización de datos con Python, una pequeña introducción a SQL para el análisis de datos, la integración un poco de Python con SQL y la idea de un proyecto final.
la idea del proyecto final no es pedirles a ustedes un proyecto, sino que vamos desarrollando. Hoy día vamos a hacer un ejemplo de ello para que ustedes vayan viendo cómo vamos a trabajar. Entonces, vamos adelante. Vamos a empezar con una introducción al análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos, normalmente ya lo relacionamos con un tema de computadoras, ¿no? Es decir, hay herramientas para poder hacer todo el desarrollo, todo el análisis de manera automática o una computadora que nos haga el trabajo. Pero el análisis de datos puede iniciar de una manera, digámoslo así, empírica, en función a la experiencia, pudiendo analizar datos pequeños. Pero cuando las masas de datos son muy grandes, entonces necesitamos ayuda ya para poderla procesar. Y ahí es lo que nosotros entramos dentro de lo que es propiamente el análisis de datos, cuando la masa que necesitamos manejar es muy amplia, muy grande. Perdón. Lo primero que tenemos que ver es el tema del dato. Cuando tocamos el tema de dato e información, a veces hay una tendencia de relacionarlo como si fuera lo mismo, pero no es así. Primero tenemos que hablar de nuestro entorno. Cuando hacemos un análisis de datos, lo que estamos haciendo es llevar nuestra realidad a un entorno, en este caso digital, para poder procesar esa información. Y para ello necesitamos sacar características, ¿no? Hacer una representación de esas características, de esos hechos, de esos elementos de nuestro entorno y poderlos plasmar en un papel y, por supuesto, en este caso, en un equipo computacional. Por lo tanto, un dato es una representación simbólica de lo que puede ser un hecho, de lo que puede ser un elemento, una característica, que por sí solo, como tal, no tiene un sentido completo, un significado. Tenemos que darle un contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, del saludo, hola, a pesar de que nos suena que simplemente es un dato porque es una palabra suelta, nosotros la relacionamos con el contexto del saludo, ya por la experiencia que tenemos, ¿ya? Al relacionarla con ese contexto de saludo, ya le estamos dando un sentido completo. Entonces, no cumple esa característica a pesar de ser una representación simbólica netamente. Ahora, este dato puede convertirse en información cuando se relaciona con otros datos, cuando ese dato se organiza y además cuando ese dato o ese conjunto de datos puede procesarse de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo les digo 42, sí, es un número, pero un número que no tiene un sentido completo, que no tiene una dirección. Pero si lo ponemos en un contexto, 42 grados, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de una temperatura. Puede ser la temperatura ambiental o la temperatura en la cual está algún experimento químico. Entonces vamos añadiendo más datos que nos van ampliando ese contexto y así podemos darle un sentido completo. Entonces, en términos simples, un dato es una pieza básica de información que no tiene una interpretación, sin interpretación. Ahora, ¿cuáles son las características de ese dato como tal, de ese elemento básico, que es el componente, que podemos decir más pequeño, que se puede registrar u observar en el entorno? Este elemento básico, este elemento fundamental, este componente mínimo, no tiene un contexto. Entonces, un dato que es totalmente aislado no tiene un significado claro sin que se lo relacione con un contexto adicional. Y además que este dato tiene una forma variada. Los datos pueden ser numéricos, como el caso anterior, 42, textuales, grados, o puede ser el símbolo, el gráfico, puede ser un tema auditivo, etc. Entonces, todo ello es un dato que nosotros podemos abstraer de la naturaleza para poder analizar. Y la información es la relación de esos datos y poderles dar una interpretación. Entonces, por ejemplo, 25 grados Celsius a 25 grados de temperatura, el Celsius normalmente para ambiente, entonces ya tenemos una idea clara de qué es lo que estamos hablando. Entonces, por lo tanto, se convierte en información cuando sabemos que se refiere a la temperatura, en el caso del ejemplo.
Podemos hablar, por ejemplo, de 30 años. 30 años de edad, tenemos dos datos, el 30 y la palabra años. Son dos elementos, son dos unidades mínimas que las relacionamos para formar, por ejemplo, la edad de una persona. Ahora, ¿qué es propiamente el análisis de datos? El análisis de datos, como hemos dicho, primera cosa, primer elemento fundamental, es que se trata de manejar mucha información a través de los datos. ¿Por qué digo información? Porque ya está en un contexto. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que nos pasa sus datos de ventas, es la información que tiene para poder ser analizada. Pero toda esa información está ordenada en datos. Cuando agarramos una planilla, cuando agarramos un registro, cuando rellenamos un formulario, entonces hablamos de esta gran masa de información. Por lo tanto, en el análisis de datos, decimos que es un proceso, una secuencia de pasos, donde nosotros podemos inspeccionar, podemos también limpiar, transformar y modelar datos con una sola finalidad, un objetivo, que es encontrar o descubrir información que nos sea de utilidad para poder llegar a tomar decisiones. O sea, la meta final es la toma de decisiones del análisis de datos. Por eso es que está direccionado principalmente para empresas, para negocios, para análisis científicos, etcétera. Entonces, este proceso llega a ser fundamental para diversas áreas. Por ejemplo, tenemos los negocios, tenemos la ciencia, tenemos la ingeniería, inclusive para la toma de decisiones muchas veces nosotros necesitamos de un análisis, ¿no? Claro que la información, el volumen de datos puede ser diferente, cambiar su tamaño. ¿Y por qué? Porque este análisis, todo este proceso nos permite extraer conocimiento valioso a partir de grandes volúmenes. Entonces, lo principal para este análisis son los grandes volúmenes de datos. Ahora, todo este proceso de análisis de datos tiene una serie de etapas. Hay diferente bibliografía que nos va a dar más, menos pasos. Hemos intentado tomar el más desarrollado, hay algunos que los presentan en solo 5 pasos, pero acá está como que un poco más desglosado para poder hacer la interpretación y poder avanzar, digamos, paso a paso y de esa manera poderlo comprender mejor. Entonces va desde la recolección de los datos, que puede empezar de una manera manual, por ejemplo, a través de una encuesta, puede empezar a través de una entrevista. A veces las empresas nos pueden llamar y nos pueden solicitar que nosotros hagamos un análisis y nos entregan ya los datos en plantillas o en cuadernos y tenemos que typear, etcétera, ¿no? Entonces, la primera etapa es la recolección de datos. Luego la limpieza, tenemos que hacer una purificación, igual que con muchas cosas que nos pasan en la vida diaria, tenemos que limpiar para saber qué es lo que tenemos. Si queremos encontrar algo en nuestro cuarto que hemos perdido, tenemos que hacer una limpieza para poder ordenar y saber exactamente qué es lo que tenemos. En este caso es lo mismo. La transformación de los datos, poder estandarizar. Voy a seguir con el ejemplo del dormitorio de la organización. Entonces, por ejemplo, cambiar de lugar los muebles para poder tener un estándar y poder de esa manera tener todo más de mayor facilidad de acceso. Podemos hacer o debemos hacer el análisis exploratorio de los datos, que es ir revisando qué es lo que va apareciendo. Lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar mucho más fácil. Luego, el modelado de los datos, la interpretación y la visualización. Siempre el tema de visualización para nosotros como humanos es mucho más sencillo porque un pantallazo gráfico muchas veces nos ayuda a ver y comprender de manera más fácil y más rápida las cosas. Y todo ello nos lleva a la toma de decisiones. Entonces, como decíamos, la recolección de datos es lo que se refiere a la obtención. Diferentes modos de obtener los datos, como dijimos, encuestas, nos entregan planillas, libros, actas, pero necesitamos obtener los datos que son necesarios para realizar nuestro análisis. Y estos datos, como dijimos, pueden provenir de diversas fuentes.
ejemplos, tenemos los archivos CSV que vamos a ver como ejemplo y que vamos a trabajar bastante con ellos. Las bases de datos SQL que también vamos a trabajar con ellas. Podrían ser APIs, sensores. Tenemos, por ejemplo, los centros comerciales. En los centros comerciales podríamos instalar sensores de conteo en las puertas, en las entradas y contar el flujo de personas y con eso, por ejemplo, podríamos ver en los datos históricos y tomar decisiones sobre ofertas, qué día viene más gente y ver, ¿no?, toda esa fluctuación. Es para eso que nos sirve. Bueno, los datos históricos de la empresa, que son un elemento siempre fundamental en el tema de las empresas. En la limpieza de datos, como su nombre indica y vamos comentando, elimina posibles errores. Por ejemplo, datos nulos, datos duplicados, tal vez algún valor faltante. Al meter los datos podemos cometer algún error y hay que hacer una revisión de todo eso y eliminar los posibles errores, valores de sesgo, etcétera. Esto nos permite corregir inconsistencias dentro de esa muestra, dentro de ese histórico, y esto es esencial para poder garantizar que el análisis posterior sea preciso. Eliminar los duplicados, manejar valores nulos, corregir la transformación de datos uniformes, por ejemplo, las fechas, podemos tenerla todo junto, el año, el mes, el día, y podríamos dividirlos en datos de año separado, el mes separado, el día separado, o en un tipo data time, que sería un tipo de dato ya estándar, ¿no? Entonces, todo eso debemos analizar. En las hojas de cálculo, tal vez hay un valor que es numérico y sin embargo por algún motivo se lo configuró como texto y puede haber un error. Entonces todo esto es lo que nos permite la limpieza y la transformación de los datos. Entonces encontramos una inconsistencia y hacemos de que se transforme en el tipo de dato más adecuado para poder realizar el análisis. Por ejemplo, lo que decíamos de un tipo de dato que debería ser numérico y está como texto, o también viceversa. Esto puede incluir también la normalización de valores, la agrupación en categorías y también la creación de nuevas variables derivadas, ¿no?, de lo que estamos trabajando. Me voy apurando porque, como digo, son conceptos que creo que son básicos, pero por favor, si alguien tiene alguna consulta, avise para que podamos aclarar las cosas. Tenemos entonces el análisis exploratorio de los datos, donde nosotros en esta etapa hacemos uso de técnicas estadísticas. Tenemos que acudir a este elemento para poder hacer la exploración de los datos. Por ejemplo, el tema de las gráficas, para poder explorar los datos, podemos encontrar las tendencias, la probabilidad de ocurrencia. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo el promedio, la mediana, desviación estándar, visualización de los datos con gráficos, utilizar un gráfico de barras, de líneas que nos permite ver de mejor manera y tal vez de un solo pantallazo poder comprender mejor lo que estamos viendo. También encontrar valores atípicos, el ejemplo de la fecha, o tal vez algún valor que es consistente, que de pronto teníamos valores, por ejemplo, de un rango hasta los 1000 y de pronto aparece uno de 10.000, puede ser que haya habido un error. Entonces, ese análisis exploratorio también nos permite ver esos disparos que pueden haber en los datos, correlaciones entre variables, etcétera. Un modelado de datos, que es uno de los pasos, es donde se aplican técnicas más avanzadas para poder crear modelos predictivos o descriptivos. Veamos con el concepto de los modelos. Los descriptivos nos identifican patrones en los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos información de usuarios que hicieron una encuesta sobre el acceso a tecnología y empezamos a describir lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, hace unos años atrás, unos 20 años atrás, había un estudio que se hizo, les comento, de Sucre, donde se estudió el acceso a la tecnología digital por parte de los estudiantes de colegios y se hizo una comparativa entre los colegios particulares y colegios fiscales.
resultó que en los colegios fiscales, aunque tenían menor acceso al tema tecnológico, lo sabían aprovechar de mejor manera, tenían o ganaban más experiencia. Entonces estamos encontrando ahí patrones dentro de los datos que tenemos. Entonces estamos describiendo lo que nosotros vamos encontrando. Perdón. Tenemos también los modelos predictivos. Perdón. Estos modelos nos permiten hacer predicciones, pero basadas en los datos. Predecir el comportamiento futuro, cada cuánto se produce. Por ejemplo, cuando estuvimos en el tema de la pandemia, hace un par de años, en el inicio se hablaba mucho, ¿no? Ah, sí, es que tocaba ya que exista una pandemia, porque cada 100 años hay un suceso así, y entonces ya tocaba que se repita, ya estábamos dentro del tiempo. Entonces, se lo tomó como una predicción. El suceso, haciendo la retrospectiva, se vio de que sí, según los datos, podía repetirse, ¿no? Entonces, una predicción. Y los prescriptivos que sugieren acciones basadas en los datos. Entonces, nos permiten tomar ciertas acciones en función a lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de marketing, podemos nosotros hacer la toma de ciertas decisiones en función perdón, de ciertas acciones en función a esos datos que tenemos, en función a los resultados que obtenemos. Entonces, de esa manera nosotros podemos tomar en base a algo sólido luego las decisiones. Por ejemplo, nuestra empresa tiene menos ventas y resulta que los datos que nos dan los mensajes o eh, ¿cómo se llaman? Las opiniones que hay en las redes sociales. Y en las redes sociales los comentarios son que nuestro producto no llega a tiempo en función al compromiso. Entonces podemos tomar acciones en el departamento de despacho para ver qué es lo que está pasando, por qué llegan retrasados nuestros productos y de esa manera poder mejorar el tema de las ventas. Entonces ahí tenemos el otro modelo, eh, digamos, la otra acción que podemos tener con este análisis. Luego tenemos la parte de modelado, ¿no? Donde se aplican las técnicas, como habíamos dicho, y la interpretación y visualización. Los resultados del análisis deben ser interpretados, como estábamos viendo en los ejemplos. ¿Para qué? Para extraer información y conclusiones útiles que no sean de relevancia para poder tomar después las decisiones. Y también la visualización de estos datos mediante gráficos que facilitan la comprensión y además la comunicación de los hallazgos, porque cuando nosotros hacemos un análisis de datos, no es para quedarnos nosotros con esa información, sino para poderlo comunicar, compartir a quien corresponde. Si estamos trabajando para una empresa, puede ser para el departamento de marketing, puede ser para el departamento administrativo, puede ser para las diferentes áreas. Entonces, tenemos que saber también cómo comunicar esos hallazgos, ¿no? Entonces, la parte gráfica nos ayuda muchísimo en esa etapa, en esa tarea. Y finalmente, la toma de decisiones. Los resultados del análisis de datos se utilizan ¿para qué? Para tomar decisiones. Pero estas decisiones no son decisiones aleatorias o como se decía, ¿no? Ah, me tinca de que puede ser que suceda así. No, estas decisiones son basadas en evidencia, es decir, en esos datos que nos han proporcionado, lo que permite mejorar tanto la efectividad de las estrategias como también concluir hacia un punto positivo, es decir, llegar a una conclusión y a un resultado efectivo. Todos estos puntos también van relacionados con lo que se conoce el ciclo de vida del análisis de datos, donde tenemos una recolección de datos, la limpieza, la exploración. Lo que varía después de la toma de decisiones es que nosotros vamos a hacer un seguimiento continuo. Entonces, ahora en este ciclo de vida del análisis de datos vemos que cuando nosotros tomamos una decisión, tiene que mantenerse una revisión y un mantenimiento para ajustar esos modelos que hemos creado y hacer los ajustes necesarios para que para los nuevos datos, porque eso es dinámico, el análisis de datos es un campo dinámico.
Entonces, pueden cambiar las condiciones, pueden cambiar el mismo entorno, pueden cambiar las circunstancias. Eh, Pensando en el tema de los riesgos, ¿no? En un proyecto para un emprendimiento, podemos ver ahora el tema de la falta de dólares. No es que quiera entrar en política, pero podemos utilizarlo como ejemplo, donde por la falta de dólares no se pueden comprar ciertos insumos, entonces tenemos que cambiar tal vez las condiciones para una fábrica que está basada en tener su materia prima al punto y poder hacer la producción. Entonces ahí vamos a poder tener un cambio y hay que reajustar nuestro modelo. Ahora, el tipo de análisis que habíamos visto, ya habíamos hablado con el modelo descriptivo, tenemos el análisis diagnóstico que busca entender qué es lo que ocurrió, el predictivo que, como habíamos dicho, a través de modelos estadísticos y además algoritmos, poder hacer predicciones sobre lo que serán eventos futuros y de esa manera tomar decisiones para, por ejemplo, mitigar daños, adaptarnos, etcétera, ¿no? Entonces nos permite ver hacia adelante. El prescriptivo que sugiere acciones a tomar, pero basadas en las predicciones de este análisis. Entonces, todo esto va relacionado, pero siempre con el objetivo de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué importancia tiene el análisis de datos en nuestro entorno? La toma de decisiones basadas en evidencia, ya no en, como se dice, pensamientos, tengo un tincazo, un presentimiento. No, ahora hablamos de algo real, consistente, basados en evidencia, con lo cual podemos trabajar y tomar decisiones, identificar posibles oportunidades, pero al mismo tiempo nos permite identificar riesgos que nosotros podemos evitar o intentar mitigar el impacto de estos. Podemos optimizar procesos, recursos, eh, el caso de una tienda, un tipo bazar, donde tienen varios productos, pero no saben cómo va a ser el flujo de la demanda. Si analizan su histórico, pueden ver cuando tienen mayor demanda de ciertos productos y así no tener sus depósitos llenos de cosas que no van a necesitar inmediatamente. Perdón. Personalizar experiencias para los usuarios y clientes. Ese análisis estadístico nos puede mostrar las preferencias de los usuarios y con ello nosotros podemos personalizar nuestras ofertas para darle una mejor experiencia a nuestro cliente. También mejorar la competitividad de los mercados basados en datos, ¿no? Si tenemos el análisis, tenemos los datos, entonces va a mejorar. También este ciclo permite transformar los datos en conocimiento útil, que es lo que vamos repitiendo y además de útil, aplicable, que nos genera un valor a nuestra organización, a nuestra empresa y especialmente para la toma de decisiones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Una consulta. En todo lo que hablábamos del ciclo del análisis de datos, ¿es similar o es como que lo mismo, pero más detallado que un proceso ETL? Ya, la diferencia no es tan puntual, pero la base, en el caso de análisis de datos, valga la redundancia, son los datos. Como experiencia, yo no tengo en la otra rama mucha experiencia, pero la diferencia principal está la base para hacer el análisis. Sí, también se toma como base en la información que se tiene, pero acá es un análisis, podríamos decir, más profundo, más unitario de lo que tenemos a disposición. Ah, ya, ok, No gracias. sé si logré responder su pregunta o... No, sí, sí, es que bueno, claro, por eso preguntaba que sí se ve que esto es como que va más a fondo porque un ETL es extraer, transformar y cargar la data, digamos. Esto Ujú. cuenta con más cosas. Exacto, en cambio este entra más hacia abajo para poder tomar en cada unidad, podríamos decir.
No sé si hay algún otro comentario. Bien, por ahí, disculpen, creo que alguien estaba... Ingeniero, ¿Sí? en cuanto a lo que vimos sobre las etapas del análisis de datos, estaba el de la transformación de datos. ¿Cómo Sí, es que se da la transformación de datos? ¿Qué es lo que, en qué lo transforma? perfecto. Voy a tomar mi blog de notas para hacer un pequeño ejemplo y después más adelante lo vamos a ver aplicado. Pero, por ejemplo, yo puedo guardar una fecha de diferentes maneras. Tal vez estoy trabajando con sistemas embebidos, nuestras tarjetas que tienen poco almacenamiento, y puedo agarrar un valor entero y ahí guardar mi fecha. Puedo decir que primero voy a poner el año para poder mantener los dígitos, luego voy a poner el mes y después voy a poner el día. Esta es una fecha, ¿por qué? Porque en el momento en que estoy guardando los datos, lo estandaricé de esa manera. Cuando quiero hacer el análisis de datos, yo me encuentro con este valor y así como lo vemos en la limpieza, no tiene un sentido para poder hacer preguntas. Por ejemplo, quiero encontrar productos que se vendieron en el mes de septiembre. Entonces, para poder estandarizar esto, tenemos que transformar y podemos convertirlo en un datetime donde tenemos el año seguido del guión, el mes y el día. O podríamos separarlo para hacer consultas de intervalos y tener el año por un lado, el mes por otro y el día por otro. De esa manera hacemos la transformación de los datos. Se refiere a buscar una estandarización tomando en cuenta datos que ya existen, tipos de datos que ya existen, o procesándolo de cierta manera para poder nosotros encontrar o poder manipular toda esa masa de información. No sé si logré dar respuesta. Sí, sí, bien, ingeniero, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bien. Entonces, ¿cómo las empresas pueden usar datos para mejorar su toma de decisiones? Nosotros podemos hablar de una optimización de operaciones, podemos hablar de una segmentación, personalización de marketing, podemos hablar de una predicción de demanda, podemos hablar de toma de decisiones financieras, una mejora en la experiencia del cliente, el desarrollo de nuevos productos, detección de fraudes y posibles riesgos, la mejora de la gestión del talento, toma de decisiones estratégicas. Y para poder ver todo esto un poco más, de manera más precisa, más entendible, lo que vamos a hacer, les voy a pedir que me colaboren, es desarrollar una encuesta. Permítanme aquí. Les voy a enviar un enlace de una encuesta, algo muy sencillo, es sin datos personales, por favor. Se los voy a mandar por el chat. Perfecto. Voy a pausar con este ejercicio. Reanudo la grabación y ahora continuamos. Aquí. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros somos una distribuidora de teléfonos y queremos invertir en comprar más equipos para poder vender. La idea es mejorar nuestras ganancias. ¿Qué hacemos? Tenemos una encuesta que hemos realizado, la cual nos está indicando preferencias, ¿no? Entonces, nos está hablando de la marca de celular preferida. En este caso, la marca que predomina es Samsung.
que tiene un 45.5% del total de los datos. Entonces, nos puede ayudar con el tema de la optimización de las operaciones. Podemos ver el tema de la personalización del marketing. Por ejemplo, podríamos ver un tema del sexo para hacer la propaganda, poder llegar más a nuestros clientes. En este caso, bueno, los varones han obtenido un mayor puntaje. Podríamos decir que podríamos orientar más nuestras campañas publicitarias si quisiéramos el tema de la venta inmediata, pero si quisiéramos ganar terreno, podríamos agarrar donde hay menos y poder mejorar las campañas en este sentido para poder atraer más a este tipo de clientes. Podemos hablar también del tema de la predicción de la demanda, ¿no? Con la preferencia, y podemos aquí, con la frecuencia en que se cambia el celular, poder definir cada cuánto nos convendría tener una idea en función de nuestros clientes. Tenemos nuestra lista, tenemos cuándo han hecho su última compra y puede decir, este cliente renova cada año. Entonces al año le envío ofertas, le pongo notas, le hablo, puedo mejorar el acceso. También la toma de decisiones financieras. ¿Qué tipo de equipos me conviene comprar? Entonces tengo la marca, pero además tengo un tema de las características, ¿no? ¿Qué es lo que más atrae? Son otros factores, no son ni el precio, ni la calidad de la cámara, el almacenamiento, la duración de la batería, ni la marca. Entonces podría ahora hacer otro análisis y poder saber cuál es la prioridad para tomar la decisión de compra de un equipo celular de mis clientes y de esa manera poder atacar ese objetivo. Entonces, con estos datos nosotros vamos viendo todos estos detalles para poder llegar a cumplir nuestro objetivo, que es tomar decisiones. Entonces, ese sería un ejemplo con una encuesta sencilla de lo que nosotros podemos ir viendo con el análisis de datos, ¿no? La mejora de la experiencia del cliente, lo hemos dado como ejemplo, la toma de decisiones financieras, el desarrollo de nuevos productos. Bueno, en este caso podríamos ver los equipos que vamos a traer. Ya nos estamos viendo que no es la calidad de la cámara, fue lo que menos salió, junto con la duración de la batería, y poder tomar esas referencias. Desarrollar nuevos productos, mejora de la gestión del talento, ya esos serían otros ejemplos que podríamos ir haciendo. Vamos a continuar con este ejemplo ahora como una forma de poder comparar al ver la cantidad de datos que tenemos. Como es poco, este material, esta cantidad de datos es manejable. Pero imaginémonos que estos datos no sean solamente 11, sino que ese- esa muestra sean, por ejemplo, no vayamos con muchos, sino 100 registros. Aquí tengo un CSV con valores aleatorios que vamos a utilizar para el ejemplo en nuestro próximo encuentro, que son 100. Entonces se nos dificulta. Con esto insisto en que el análisis de datos está para grandes volúmenes de análisis, no para pequeños, ¿sí? Esa es la orientación. No sé si hasta aquí alguna pregunta más, algún comentario. Bien, vamos a pasar ahora a lo que necesitamos utilizar. Necesitamos por un lado Python, por otro lado SQL. Vamos a utilizar como herramientas, como entorno de desarrollo, el Visual Studio Code. Vamos a instalar algunas extensiones que nos van a ayudar en el desarrollo. Vamos a utilizar MySQL. Tenemos ahí la dirección directa para poder descargar, pero por el tema de que necesito estandarizar para que todos podamos trabajar de igual manera, entonces les voy a compartir para que instalen XAMPP, de modo que sea fácil luego el manejo de las tablas, ¿no? Para la consulta de la base de datos, porque tenemos el PHP que nos permite ver de manera gráfica y no tanto con el código. Eso, como les comentaba al inicio, adaptándonos
al modelo básico e intermedio. Y por otro lado, Python, ¿no? Entonces son las herramientas que vamos a necesitar. Eh, en cuanto al software, les he creado una carpeta con los instaladores para tecnología de 64 bits con Windows 11, tanto Python, Visual Studio Code, como el instalador de SAMP para que lo puedan descargar de la carpeta que con la cual vamos a trabajar. Entonces, les voy a pasar nuevamente enseguida el enlace para la carpeta para que ustedes puedan tener el material. Si no, nosotros podemos encontrar, al realizar la búsqueda, Python, la última versión es python.org y el Downloads, pero si vamos por la página principal, nos vamos a Downloads y aquí automáticamente nos reconoce para poder realizar la descarga y realizar la instalación de Python. ¿Ya? Por otro lado, tenemos SAMP, que les comentaba, que va a ser otra de las herramientas que vamos a utilizar. Perdón. Y el enlace que también podemos directamente descargar y tenemos para las diferentes versiones. El entorno del Visual Studio Code, que es de Microsoft. También la página para la descarga, creo que, perdón la pregunta para poder un poco estandarizar, si me pueden escribir como comentario si todos manejan este entorno de desarrollo, si son del área o tengo que ir más a nivel más básico. ¿O ya tienen experiencia desarrollando? Sí, Visual está bien, creo. Sí. Sí. Ya. Visual está bien, profe. Perfecto. Si es que alguien tuviera problemas de los que no han tenido mucha experiencia, por favor me hablan que les puedo ayudar. Nos podemos conectar de manera virtual en estos días y les puedo ayudar con la instalación para hacer un tutorial. Lo que quiero es pasar ya a la siguiente etapa y no hacer la instalación desde cero para que puedan verla, porque creo que todos han tenido experiencia, ¿no? Entonces, para no entrar en más detalles. En Visual Studio Code, lo que vamos a necesitar es instalar ciertas extensiones. La primera extensión que vamos a necesitar es Jupyter, que nos permite tener o manejar libros de notas o cuadernos de notas, sería más o menos la traducción. Con esta herramienta vamos a hacer los ejemplos y nos va a permitir manejar comentarios y código. Es como el Google Colab, el cual nos permite ir comentando y haciendo el código y ejecutando parte por parte para poder hacer el seguimiento. Entonces, esta herramienta va a ser importante. Cuando nosotros ejecutamos el código, nos va a, por ejemplo, en la importación de lo que son las librerías, automáticamente nos va a hacer el enlace o la solicitud para poder instalar, por un lado, Pandas, y cuando entremos a la parte gráfica, la librería que es ahí se me fue el nombre ahorita de memoria, disculpe, que vamos a ver la instalación paso a paso, ¿ya? Lo que quiero hoy día es, digamos que necesitamos, perdón, hoy día es tener el Visual Studio Code, Python y la extensión de Jupyter que nos va a permitir hacer la instalación de la biblioteca de Pandas, ¿ya? Ahora, en cuanto a la carpeta compartida, que eso sí es un elemento importante, permítanme, lo que les estoy compartiendo por el momento que tenemos las tablas para ejemplos. Está el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 que vamos a ir viendo hoy día. Y vamos a ir aumentando los ejemplos que vamos haciendo según vamos avanzando en el desarrollo. Por el momento,
tenemos lo que es la tabla de ventas para el ejemplo 1, que va a ser el primero, y después vamos a ir agregando complejidad y vamos a tener más tablas para hacer las relaciones, poner las condiciones. Y en el ejemplo 3 vamos a tener mucho más datos, vamos a poder ver unas partes gráficas. También vamos a tener los ejemplos de código conforme vamos haciendo. Después los voy a ir subiendo para que los tengan disponibles para descargar y comparar con lo que puedan trabajar o para que les sirvan para consulta. También aquí voy a subir las presentaciones como la de hoy día para que si necesitan hacer una consulta o los enlaces, porque voy a ir subiendo también los enlaces, puedan tenerlo. A ver, aquí está el contenido del curso, que es la propuesta, y aquí están las diapositivas que hemos trabajado hoy día. Entonces lo tienen ahí disponible. Les voy a compartir de nuevo el enlace para que puedan tener el acceso y ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, compartir con Google Drive. Voy a cambiar el permiso para editor, de modo que no tengan ningún problema de descarga y inclusive si quieren subir algún ejercicio para compartirlo o para hacer consultas, puedan crear una carpeta con su nombre y puedan subir el código o lo que quieran compartir y de esa manera podamos trabajar un poco más dinámicamente, tanto para cuando tengamos ya los encuentros presenciales, como si alguna vez queremos conectarnos para un encuentro adicional de consultas o para trabajar alguna cosa. El enlace se los voy a enviar por WhatsApp para que quede registrado en el grupo y de esa manera podamos tener esa dinámica. Entonces ahí está el enlace para el material. Si pueden verificar que pueden acceder para que no haya inconveniente, tal vez algún bloqueo, interpretando línea a línea. He preparado también algunos errores que nos pueden aparecer. De esta manera podamos, digamos, ya saber cuál sería el motivo y poder tomar acciones en el asunto. Bien, lo que les comentaba de Jupyter, no sé si hay varios que han logrado tener la experiencia con estos cuadernos. Eh, Jupyter trabaja con comentarios. Voy a hacer un ejemplo, el nombre y la extensión. Entonces, por ejemplo, prueba. Luego tenemos el py de Python y nb del notebook. Con eso ya nos reconoce de manera automática y tenemos en esencia dos elementos para trabajar. Los mensajes, podemos eliminar, aquí tenemos código, podemos eliminar y agregar según nuestra necesidad. Entonces tenemos el mensaje y también tenemos la parte de código que podemos ver que nos va apareciendo también aquí la flechita de ejecución. Entonces con eso nosotros podemos ir trabajando. ¿Sí? Bien, voy a quitar y nos vamos a ir directamente a lo nuestro. He preparado el código para que vayamos viendo paso a paso y pudiendo ver lo que son las herramientas, realizar el análisis directamente trabajándolo con un proyecto. Por eso en la presentación también estaba como que proyecto, ¿no? Entonces cada clase en realidad vamos a terminar haciendo por lo menos un proyecto. Lo primero es la importación de la biblioteca o librería Pandas, que es la que nos va a ayudar a hacer trabajos estadísticos. Pandas es una herramienta que ya está, digámoslo así, bien probada, la cual nos permite hacer ese tipo de análisis. Si nosotros hacemos la búsqueda, entonces es una librería para análisis de datos en específico, ¿no? Esta librería está especializada específicamente en la manipulación y en el análisis de datos. Ofrece directamente estructuras, operaciones para poder realizar estas manipulaciones.
No sé si todos también tienen la experiencia con Python, desarrollando en Python, si no, de tal modo vamos a hacer bastante básico la la primera clase, el primer encuentro hoy día, y de tal modo cualquier duda, por favor, insisto, pueden consultar. Entonces, la palabra reservada para poder añadir esa biblioteca es import, el nombre de la biblioteca, que en este caso es pandas, y lo vamos a asignar a lo que podríamos decir una variable, ¿no? Vamos a poner ese contenido para poder accesar. ¿Cómo ejecutamos el código? Dando clic aquí en ejecutar o control alt enter. Si el proceso de ejecución fue correcta, nos da aquí el tiempo y nos sale el símbolo de check, que es de que se pudo realizar. Ahí está un poco más grande para que podamos verlo bien. Una vez hemos podido importar la biblioteca, lo siguiente que nosotros necesitamos hacer es poder cargar el archivo de datos. En este caso, yo estoy trabajando con eh, o sea, de manera local. Tengo mis carpetas, pero aquí les he comentado, les he puesto un error que aparece que puede estar dado por el tema de las barras, la separación. Eh, la barra diagonal es la que normalmente utilizamos, pero a veces se necesita trabajar con la barra invertida. Quienes han trabajado con Linux también han podido tener esa experiencia de ese tipo de error. También la barra diagonal es un símbolo de escape, ¿no? Por lo cual nos puede hacer una mala interpretación Python de estas barras. Una de las soluciones es duplicar la barra. Otra solución es cambiar la barra para ver si es que está funcionando. Y en este caso, por ejemplo, a mí me ha funcionado con la barra diagonal. En otros casos puede trabajar con la barra invertida. Si yo ejecuto este código, fíjense que también me funcionó. Estoy con el estándar de Windows, pero he utilizado esta letra R antes de la cadena que me permite, digamos, manejar esta dirección de manera cruda para que acceda a ella y omita los posibles saltos, etcétera. Se llama el formato crudo y de esa manera yo pueda también levantar mi archivo a través de mi dirección y no tenga inconvenientes. Entonces, si es que tienen algún inconveniente en el formato, también podemos utilizar este formato crudo para poder acceder a esa dirección y al archivo correspondiente para poder hacer el levantamiento. Ahora, no hay otro error que si olvidamos colocar el elemento, por ejemplo, del archivo que necesitamos manejar, también me va a dar un error que es porque hay un directorio, pero no hay un archivo que cargar. Entonces, son de los errores que frecuentemente pueden ocurrir cuando intentamos levantar un archivo. Seguidamente, después de tener ya los datos, lo que tenemos que hacer ahora es poder manipularlos. ¿Ya? Aquí está con la barra invertida. Fíjense que está sin la letra R, que es el manejo crudo de la estructura. Y aquí sí me da un error y no me reconoce para mostrar que estaba funcionando. Bien, voy a volver a ejecutar este código que es el acceso a los datos. Y ahora, para poder mostrar los datos, bueno, la instrucción para poder hacer el cargado con la biblioteca pandas, llamamos a una variable que es la que vamos a crear, que es el data frame, y llamamos a la variable que hemos asignado el contenido de pandas y entramos al método readCSV para poder leer un archivo CSV. De esta manera podemos cargar de manera automática y sencilla el archivo CSV. El archivo CSV que estamos manejando es el del ejemplo 1. Aquí está. Y es este de ventas. Tiene pocos datos, ¿sí? Pero nos va a servir para el ejemplo. El CSV se caracteriza por la separación de comas de cada uno de los datos. Aquí tenemos un formato fecha ya estandarizado. No vamos a tener que hacer la modificación. Tenemos
del producto, tenemos la cantidad vendida y el precio unitario, todo en una sola tabla. Bien, entonces cuando nosotros ponemos que queremos ver los datos, aquí podemos observar ya la respuesta y tenemos los datos cargados. Tenemos el índice y aquí ya hemos visto el archivo, lo tenemos ordenado. Ya Pandas nos ayuda. ¿Cuáles han sido las instrucciones que hemos utilizado? Primero la impresión de un título, ¿no? Datos cargados, y luego con el mismo print de Python, lo único que accediendo a este método que es HIAT para poder ver el contenido de nuestro data frame. Ahí tenemos entonces la fecha, los productos, las cantidades y el precio unitario. Y ahora es cuando podemos empezar a manipular los datos y poder obtener información que nosotros necesitamos. Aquí tenemos el comentario, calcular el total de ventas por producto. Eso quiere decir la cantidad por el precio unitario de cada producto. Y aquí tenemos el código, lo ejecutamos, está bien ejecutado y vamos a analizar el código. Entonces, tenemos nuestra variable que digamos, le estamos denominando, le estamos dando un nombre aquí, ventas totales, adicionando, digamos, y estamos obteniendo el dato de la cantidad, en cada orden del índice, y lo vamos a multiplicar por el precio unitario. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el data frame con con esta nueva columna que hemos añadido, que es ventas totales. Si ejecuto esto, fue bien ejecutado y lo vemos de esta manera. Tenemos el índice, la fecha, el producto, la cantidad de cada producto, el precio unitario y lo que hemos agregado que obtenemos de esta manera, ¿no? Que dijimos que cada cantidad se va a multiplicar por cada precio unitario y eso se va a guardar en la columna de ventas totales. Y aquí tenemos el resultado de esta consulta. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a ver el código. Ustedes tienen que preparar luego su entorno. La idea era que tuviéramos las computadoras, ¿no? con todo, pero por el tema virtual no hemos podido. Y ustedes vayan practicando. Se los voy a pasar justamente por eso, lo he hecho de esta manera, para que ustedes puedan simplemente cambiar la dirección y puedan ir ejecutando y viendo cómo se van viendo los datos, reproduciendo el resultado de lo que estamos viendo, ya sabiendo qué hace cada línea de código. No sé si hay algún comentario. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora bien, lo que acá está el comentario, la explicación, ¿no? Es una operación común en pandas, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el total de ventas por producto. ¿Qué queremos hacer? Sacar un total. Tenemos la declaración de nuestra variable que va a tomar el valor de nuestro data frame organizado o agrupado por el producto. Vamos a hacer la suma de las ventas totales. Si ejecutamos esto, se ejecutó de manera satisfactoria y ahora vamos a mostrar el contenido de esta operación. Ponemos nuestro título y vemos las ventas por producto. Y ahí tenemos nuestro resultado, donde las ventas totales por producto, tenemos el producto, en este caso tenemos las laptops, que sumaron un total de 12.800. El smartphone, 12.000. Las tablets, 2.400. Ahora, para que veamos que todo esto realmente funciona y nos ayuda para poder trabajar en tiempo real, por ejemplo, yo voy a manipular aquí, no de buena manera, pero voy a añadir algunos, perdón, algunos datos más. Por ejemplo, aquí voy a aumentar para
el smartphone, voy a aumentar 5 productos, voy a aumentar, por ejemplo, para la laptop, voy a decir que se vendieron 30. Voy a guardar, listo. Ahora tengo que hacer todo el proceso, tengo que levantar el nuevo archivo para hacer la actualización. Ya mi librería está arriba, no necesito llamarla. Voy a ejecutar para llamar al archivo. Voy a ahora a mostrar el contenido. Voy a hacer el cálculo total de ventas. Vamos a mostrar y fíjense que los valores se ven reflejados. Ahora para la laptop tenemos acá esta de 30 por los 800 son 24.000. Entonces podemos trabajar en tiempo real. Conforme los datos nos van llegando, nosotros podemos actualizar y poder tomar decisiones. El ejemplo que les decía, ¿no? Tenemos un centro comercial, ponemos contadores de personas que automáticamente se cargue nuestros datos y en el momento en que necesitamos tomar decisiones, tal vez un tema de seguridad, quiero saber cuántas personas hay para ver si eh, en la época de pandemia no pueden haber más de tantas personas por metro cuadrado, entonces con el contador yo puedo saber cuántas personas hay y poder detener el ingreso de personas o seguir permitiendo, puedo ir actualizando. Entonces eso nos ayuda bastante. La ventaja de trabajar con Python es que nosotros podemos esto incluirlo dentro de un programa, un código, y por ejemplo, hacer un ciclo que se actualice cada X tiempo, levantar nuevamente el archivo y así tener los datos actualizados. Seguimos ejecutando y llegamos a esta parte que era mostrar las ventas totales del producto y vemos reflejado el cambio que hicimos de manera manual. Ahora también tenemos que ver que el análisis que estamos haciendo, la herramienta como tal que es Pandas, nos ayuda a poder realizar el proceso del análisis, pero nosotros estableciendo los criterios o las preguntas que queremos responder, como fue el caso de ver el total de productos, de ventas por producto y poder obtener el resultado. ¿Para qué me sirve? Entonces, esa parte la hemos hecho nosotros. Esto es lo que hace diferencia un poco con el data mining, la minería de datos, donde los algoritmos de inteligencia artificial nos pueden ayudar inclusive a automatizar cierta parte de este proceso. Ahora me voy a tomar la libertad un poco de mostrarles otro elemento que es la inteligencia artificial. No estoy haciendo propaganda para ChatGPT, pero sí, me gusta bastante utilizarlo. Tiene algunas propiedades que me parecen muy interesantes. Algo que he probado es, por ejemplo, trabajar con mi cuenta y le he hablado de ciertos temas para que me responda en función a ellos. Increíblemente sí me resultó. Entonces, quiero mostrarles algo que me pareció interesante al probar esto también. Lo vimos en el curso, digamos, como una de las pruebas. Yo puedo subir mi archivo. Ok, tuve un problema. No me está queriendo. Qué bien. Vamos a ver si. Perfecto. Ya, nueva conversación. No sé si es mi internet, ¿me pueden escuchar? Sí, 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 escuchamos. perfecto. Tiene que saludarlo a ChatGPT. Eso es un clásico. No, y de verdad que hace un gran cambio en las respuestas, pero
He estado probándolo estos 2 días, preparando el material para hacer el análisis y mostrarle. Y justamente ahora no me quiere funcionar, inclusive no me salen mis conversaciones. A ver, vamos a actualizar. Tal vez por darle mucho palo. A ver, les voy a mostrar un poco de lo que estaba probando. Aquí, justamente, yo le subí un CSV. Aquí descargué. No, era aquí. Le pedí que me generara los datos y le pedí que me hiciera un análisis. ¿Me puedes realizar el análisis de estos datos? Y ya me dio las gráficas. ¿Ya? ¿Qué queremos mostrar con eso? Ya las herramientas hay, pero el tema de poder hacer la interpretación no es que sea un proceso tan automático. Que sí podemos tener ayuda, sí podemos. ¿Sí? Está ahí, lo tenemos en las manos, se puede probar. Algo interesante es poder ir conversando con él, haciendo pruebas, y cuanto más probamos con él, más información, más cosas vamos a poder obtener. ¿Sí? O sea, aquí, cuanto más podamos conversar con él, nos va a ayudar a trabajar de mejor manera. Entonces, una herramienta que eh, normalmente queremos quitarla, pero está ahí y tenemos que más bien adaptarnos a ella. Al menos es lo que pienso personalmente y lo que hemos estado viendo. Como consulta, para poder mejorar la consulta, para corregir errores, muchas veces también es una herramienta de utilidad. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a calcular el total de todas las ventas. ¿Por qué de todas las ventas? Para saber, por ejemplo, cuánto hemos ganado. Después vamos a ver en el ejemplo número 3, poner la temporalidad, poder poner intervalos de fechas para de esa manera poder hacer o obtener información, por ejemplo, el total de ventas por mes, nos ayuda a tomar decisiones, qué meses hay mayor flujo. Un tiempo que trabajé en una empresa de desarrollo de software eh, con el tema de sistemas de información geográfica. Se hizo un análisis y veíamos que en último mes del año era donde más teníamos carga hasta mediados del mes de enero. Después prácticamente 3 meses estábamos sin actividad, era muy poca, y después empezaba a subir hasta que a finales de noviembre, principios de diciembre, era el punto máximo. Eso nos ayudó, por ejemplo, a ver que para finales de año, ya para octubre, buscábamos pasantes y que nos podían ayudar en el desarrollo de las diferentes actividades. Se hacía un poco de cartografía, se hacía un poco de también redes eléctricas, y de esa manera trabajábamos para poder solventar la demanda de esos meses. Bien, sigamos entonces. Aquí tenemos entonces las ventas totales. Aquí, como vemos, tengo un error de, perdón, la F antes de las comillas lo que hace es establecer como prefijo, el texto se convierte en una cadena, y esta cadena tiene un formateo, es decir, con un formato establecido, lo cual me permite incluir expresiones de Python. ¿Ya? Ahora, este problema que me está saliendo es porque no he ejecutado todo el código. ¿Ya? Son de los problemas que pueden aparecer, pero también si nosotros no incluimos este carácter, la F, puede darnos un problema grande. Voy a ejecutar y ahora sí no va a haber ningún problema para la ejecución, y ahí tenemos el total de ventas, ¿no? Ahora el promedio, fíjense que de igual manera siempre trabajamos de la misma manera, la asignación. Tenemos una variable que está tomando el dato, es una variable compleja. Tenemos el data frame, estamos haciendo la agrupación, group by. ¿Por qué? Por fecha.
viendo las ventas totales y la sumatoria de esas ventas totales. Entonces luego vamos a ver cómo podemos programar intervalos para poder ver todo eso con detalle. Luego hacemos el mensaje y hacemos la impresión del contenido. Bien, esto lo tienen con el ejemplo. Ahora voy a subir el código ya que lo hemos completado. No sé, ya tenemos que hacer la práctica, para lo cual les voy a pedir que vayan pudiendo instalarse todas las herramientas y después poder hacer ya la práctica más dinámica. Si es que ustedes disponen de computadora portátil para poder ir a la parte presencial, sería bueno para que, perdón, las prácticas las hagan en su computador y así puedan descargar los ejemplos y seguir practicando. Entonces, aquí está el ejemplo 1. Se los voy a subir también a la carpeta compartida. Sí, Fabricio Jiménez, por favor. Disculpe, las clases son, o sea, van a ser continuas, o sea, cada día va a ser día por medio. ¿Cómo es el cronograma? Bueno, según lo que se me informó, es que va a ser una vez a la semana. Pero eso ya es una propuesta aparte que me gustaría que tengamos un día de consultas. Por mi parte no hay ningún problema. Podemos hacerlo en la universidad, hacer el encuentro, yo puedo solicitar, o podríamos hacerla de manera virtual, pero para hacer consultas basados en los ejemplos que hagamos en el encuentro presencial. Entonces, el próximo jueves nos encontramos, hacemos los ejemplos, ustedes se llevan el código y podemos juntarnos, por ejemplo, un día lunes para dejar el fin de semana para hacer las prácticas y que surjan las dudas. El día lunes nos juntamos de manera virtual y utilizamos para consultas. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Bien, ya les subí el código del ejemplo para que puedan tenerlo disponible y de esa manera puedan ustedes también practicar y revisar. Como les digo, lo he preparado con el comentario porque ahora, dado que hemos iniciado de manera virtual, pues es un poco más, podríamos decir, un poco más complejo para poder tener toda la información y poder después practicar. Bien. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo, lo que vamos a tener ya es la relación de dos tablas. Tenemos una tabla que va a ser los clientes y otra tabla que va a ser las ventas. Estas dos tablas las vamos a relacionar para poder hacer un análisis de información. Como en el ejemplo 1, ya nosotros vimos por partes cada una de las líneas de código. Aquí arriba vimos la importación de la biblioteca, aparte vimos la lectura de los archivos, etcétera. Entonces, para el segundo ejemplo, ya lo he dejado junto y ya sin comentario. Entonces hacemos la importación de la librería Pandas, la asignamos y hacemos la lectura de los archivos, en este caso dos, clientes y ventas de nuestro ejemplo. Ejecuto el código y ya tenemos listos los archivos. Ahora, lo que vamos a hacer primero es identificar, eh, tenemos la experiencia en base de datos, el elemento que nos permite relacionar los dos elementos. Como en la agenda telefónica, tal vez no nos alcanza para poner todos los datos en una página, podemos hacerlo en una que está más adelante y, por ejemplo, relacionarlo por el nombre para saber que los datos que continúan en esa otra página son de la misma persona. Buscamos esa relación y podemos hacer el famoso inner join para poder hacer la unión de las tablas. Entonces, el data frame combinado va a ser la combinación de clientes junto con ventas, donde el elemento de relación va a ser el código de cliente. Ejecutamos y ya tenemos las dos tablas mezcladas. Ahora vamos a hacer el cálculo para un total de ventas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la asignación aumentando la columna total de ventas
donde tenemos de la relación del combinado, de la tabla combinada, la cantidad multiplicado por el precio unitario, que es equivalente al ejemplo que habíamos hecho, lo único que ahora lo sacamos de dos tablas. Ejecutamos y ahí tenemos los totales, total de ventas por cliente. Entonces tenemos el código de cliente y el total de ventas realizadas. Podemos también encontrar los productos más vendidos. Lo mismo, hacemos la combinación del producto, la cantidad sumada, y aquí no vamos a producir ningún orden. Por eso está con el valor falso. Ejecutamos y al ver los resultados ahí podemos ver que los productos más vendidos fueron los smartphones, que fueron 22, luego vienen las laptops, que fueron 18, y luego las tablets, que fueron 15 tablets vendidas. Ahora, si nosotros vemos los datos que tenemos en cliente, tenemos la ciudad de la cual están haciendo la solicitud. Por lo tanto, aquí vamos a intentar obtener la información. Por ejemplo, nos interesa saber de qué ciudad tenemos mayor demanda. Entonces hacemos la combinación, hacemos el group by por la ciudad de origen y hacemos la sumatoria del total de ventas. Al estar agrupados por ciudad, entonces nos va a dar el total de ventas por cada ciudad. Y al ejecutar el código y ver el resultado, vemos que la ciudad de Cochabamba tiene la mayor producción, y luego tenemos La Paz y por último Santa Cruz según estos datos. Ahora tenemos la tabla donde el cliente tiene un saldo a favor. Y podemos ver, por ejemplo, queremos saber a qué clientes podemos ofertarles más porque tienen un mayor saldo a favor, tienen la posibilidad de crédito dependiendo de la organización de nuestra empresa, y hacemos la consulta. Y aquí con el método, con el dato del método GEAT, podemos identificar la cantidad que queremos que nos muestre. Por ejemplo, están los 5 primeros. Yo podría tal vez estar interesado en los 3 primeros. Me va a actualizar la información. De esta manera también podemos ver que con el uso de Jupyter en este caso, podemos trabajar mejor para poder hacer la actualización o poder adaptar lo que nosotros estamos buscando e ir probando. Entonces, Jupyter es una herramienta que no es necesariamente para la parte didáctica, sino para poder trabajar y poder registrar lo que nosotros necesitamos. Acá tenemos otra consulta y como nota tenemos el Reset Index, que nos permite hacer la reorganización, podríamos decir, del resultado para que lo que es la agrupación, la organización de la agrupación, se convierta en columnas normales. Esto nos ayuda a verlo de manera más sencilla. Entonces aquí tenemos que esa suma va a ser el resultado reorganizado. Ejecuto y ahí tenemos. En este caso estamos viendo el total de ventas por clientes, pero esta vez mostrándome el nombre. De esta manera podemos registrar y saber qué personas tienen qué cantidad de ventas realizadas. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo donde nosotros estamos combinando datos. La idea es que nosotros podamos revisar esto y analizarlo, hacer la interpretación de qué es lo que nos está entregando. ¿Ya? Entonces, un poco explicando el código, tenemos el combinado, agregamos un total de ventas, ¿de qué? De la cantidad multiplicada por el precio unitario, ¿de qué? De la tabla que ha sido combinada, del data frame combinado. Luego vamos a generar el total de ventas por cliente, que sacamos la información del combinado, del data frame combinado, lo agrupamos según el código de cliente, ¿sí? La parte del nombre y los datos que estamos sacando de manera directa de nuestras columnas es el total de venta, que va a ser sumado por el grupo, que es por cada cliente, y vamos a reordenar toda esa tabla para poderla mostrar
organizada de una manera más visible. Luego, los clientes con mayor gasto, que es igual al total de ventas del cliente, buscando la organización en este caso, sin un ordenamiento, y luego el menor gasto con un ordenamiento ascendente. Y ahora mostramos. Entonces ahí tenemos y vemos que el cliente Diego, con código de cliente 13, 8 en el índice de nuestra tabla de resultados, tiene un total de venta de 8.041. Y tenemos el cliente que menos ha gastado, ¿sí? Que sería el cliente número 7, con nombre Pedro, cuarto en nuestra lista, en nuestra tabla de resultados, aquí está, que ha gastado 626. Si nosotros queremos aumentar los resultados, como dijimos, aquí el dato del método GEA, podemos aumentarlo. Puedo poner, por ejemplo, 3 y vamos a poner 2 para que sean diferentes valores y poder ver que se cumple. Entonces aquí nos muestra los de mayor gasto, 8.041, 5.564, 5.143. Y los de menos gasto serían Pedro y María con 629 y el siguiente con 975. ¿No? Como va de menor a mayor, hay el ordenamiento, entonces por eso nosotros vemos aquí el resultado. Como vemos entonces, son instrucciones prácticamente prefabricadas, podríamos decir las instrucciones que podemos utilizar para hacer el análisis estadístico. Como les comentaba, esto es una herramienta Pandas que estamos aplicando para poder hacer todo este análisis. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario.